Que Dios nos bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios en esta tarde por tener el privilegio de poder llevar a una palabra de aliento, un cántico de alabanza para el Señor y también para ustedes, por mis hermanos, para que se gocen con el Señor. Dado que el pastor ya muchos días me había dado este trabajo y por mi trabajo material no había podido lograr hacerlo, pero hoy día, gracias al Señor, tengo la oportunidad de poder grabar este devocional. Que Dios le bendiga y quiero invitarle a una oración, un momento para presentarnos delante del Señor y poder así dar comienzo a este pequeño devocional en el día de hoy. Altísimo Dios, mi Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por la vida, por la salud, por el privilegio, Señor, de poder estar, Señor, en contacto contigo durante este día, mi Dios. Poder, Señor, pedirte tu bendita misericordia, amado Dios, y pedirte la sabiduría y el entendimiento, mi Dios, para poder llevar a cabo este devocional. Que las alabanzas, Señor, tu palabra al ser leída, mi Dios, sea, Señor Jesucristo, un bálsamo para nuestra vida espiritual, para nuestra alma, Señor, dado los tiempos que estamos viviendo, mi Dios, que son difíciles, Señor, de poder reunirnos, Señor, en tu casa de oración, para poder así invocar tu nombre con libertad, con alegría, Señor, todos juntos en armonía, amado Dios. Mas tú, Señor, prepararás el tiempo, Señor Jesucristo, para poder nuevamente estar juntos, Señor, a mis hermanos, a tus siervos, Señor, y poder así alabarte tu nombre. Bendícenos, Señor, a cada uno de tus hijos, amado Dios, que van a escuchar, Señor Jesucristo, tu palabra, tus alabanzas, Señor, tú seas bendiciéndole, amado Dios. También bendiga mi hogar, Señor, bendiga a mi esposa, Señor Jesucristo, tú le guardes y le protejas, Señor Jesús. Te lo pido todo, Señor, en el dulce nombre de tu amado Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, voy a comenzar este devocional cantando una alabanza para el Señor. Y quisiera, hermanos, si ustedes mediten en las alabanzas que son para la gloria del Señor. Que Dios nos bendiga y el Señor sea ayudándonos, hermanos, para poder hacer todo para la gloria de Dios. Que Dios nos bendiga. Voy a entonar la primera alabanza, mis hermanos. Esto de la tecnología me pilla un poco. De la noche se aproxima y en ella el tentador acechará.
Quédate, Señor, que se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Dalo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Se hace corta, no habrá sed ni el sol fatigará. Si en el maratón las amenazas, tú sobre ella majestuoso andarás. Quédate, Señor, que se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Tu morada permanente, acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Que Dios nos bendiga, hermanos. Una hermosa alabanza y habla mucho. Muchas veces nosotros, hermanos, ofrecemos nuestro corazón para la morada del Señor. Muchas veces, hermanos, nuestro corazón está dispuesto a buscar a Dios. Cuando nos sentimos solos, clamamos a Dios y Dios está con nosotros. Que Dios nos bendiga, hermanos. Voy a leer una porción de la palabra de Dios. En el Evangelio de según San Lucas, capítulo 19, del verso 1 al 10. Lucas, capítulo 19, verso 1 al 10. Lleva por título Jesús y Zaqueo. Esta es una linda historia, hermanos, que muchos de nosotros como cristianos lo hemos escuchado o lo hemos predicado en muchas partes, en muchos lugares. A través de todo el mundo se ha predicado este mensaje. Dice así su palabra. Y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, escuche bien, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante se subió a un árbol sicómoro para ver por qué había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo:
hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que Dios nos bendiga, hermanos. Zaqueo era un personaje, era una persona que tenía un alto cargo, hermanos, en el tiempo de Roma, hermanos, y él era un jefe que todo el mundo prácticamente le temía, le tenía temor, porque él era quien cobraba los impuestos en aquella ciudad. Llegó un momento en que Jesús iba a predicar a Jericó, iba con sus discípulos, acompañado de ellos, y justo en esos días, Zaqueo andaba recorriendo las calles y cobrando los impuestos. Y se topó con muchos que no le pagaron aquel día. No pudieron pagar sus impuestos, por lo tanto, Zaqueo no le gustaba mucho que le quedaran debiendo, porque él obtenía una ganancia monetaria, material, para él. Entonces, cuando ya vio que no le pagaban los impuestos y le daban una fecha determinada para que él volviese a cobrar lo que él tenía que, a él le estaban debiendo lo que tenían que pagarle, le daban un día y Zaqueo volvía al día que la gente le decía. Entonces cuando volvió los días, se encontró con muchos personajes que sí tenían el dinero para poderle pagar. Que Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Y este hombre tenía un defecto, no un defecto, sino, más bien dicho, su categoría física no era la adecuada como para que él estuviese en medio de la multitud, anduviese en medio del pueblo cristiano que en ese entonces, en ese día, andaba allí predicando y llevando el evangelio. Él era muy bajito. Entonces, que a él le impedía ver a Jesús por donde él le iba a pasar. Y él preguntó que cuándo iba a pasar Jesús por Jericó. Y muchos le dijeron que, por poner un ejemplo, el día lunes va a pasar. Y él preguntó la hora. Y le dieron a la primera hora que Jesús iba a pasar. Digamos un horario, por un ejemplo, a las 6 de la mañana, 5 de la mañana. Y Zaqueo, porque él estaba interesado en saber y conocer quién era Jesús, quería conocerle, porque él había escuchado, le habían comentado que él había hecho muchos milagros, muchas obras. Entonces él quería saber quién era Jesús. ¿Quién era ese personaje tan importante que los evangélicos, los cristianos, en ese entonces le veneraban, le adoraban y le daban gracias por lo que él hacía, la obra que él hacía? Llegó el momento en que Zaqueo iba al encuentro de Jesús, y se levantó tempranito y se fue corriendo, dice, y encontró un árbol y se subió a él, porque él era bajito. Entonces, por la multitud, pues la multitud que andaba no lo iba a poder ver. Y él se subió al árbol para verle desde allí a Jesús. Y entró Jesús a Jericó, entró con sus discípulos y la multitud que le seguía. Y cuando iba adentrando, dice su palabra, dice, y corriendo delante se subió a un árbol sicómoro para verle, dice, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Jesús, que conoce todo, Jesús que lo sabe todo, hermanos, lo más íntimo de nuestro corazón, lo más íntimo de nuestra vida,
él lo conoce, dice que miró hacia arriba el árbol y vio a Zaqueo. Y él, inmediatamente, el Señor le dijo a Zaqueo y le dio una orden. Imagínese usted que si nuestro pastor a una persona lo viera, no sé, arriba del techo del templo y le dijera: ¿tú qué haces allí? Pedro, bájate. La orden de Jesús fue y le dijo a Zaqueo: Zaqueo, desciende, le dijo. Date prisa. Y Zaqueo, dicen que bajó del árbol y se acercó al Señor. Entonces, este hombre, como era cobrador de impuestos, todo el mundo, cuando Jesús entabló una conversación con Zaqueo y le dijo: hoy es necesario que entre la salvación a tu casa. Sabemos cuando una persona, un cristiano o una persona que no conoce al Señor y se entrega al Señor por primera vez, un delincuente, un criminal, un violador, una prostituta, se entrega al Señor, la gente que le ha conocido su vida en el mundo y se acerca al Señor, llega a la casa del Señor y se acerca y se entrega al Señor, muchas de esa gente que le conocieron su pasado, su vida antigua, lo van a murmurar, van a empezar a hablar de él, van a decir: mira, ese era un criminal, ese era un asesino, ese era un violador. ¿Cómo es posible que esté dentro de los evangélicos, esté allí en la casa del Señor? Él no puede estar. Así mismo le pasó a Zaqueo. La gente empezó a murmurar, empezó a hablar mal de él. Y decía, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y Jesús, en muchos pasajes de la palabra del Señor, lo encontramos donde dice que Jesús vino a salvar, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo era uno. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí. Escucha bien. La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Él reconoció su pecado. Él reconoció su falta. A mucho él le había robado, a mucho él le había quitado, quizás muchos que no tenían ni siquiera para un pancito en el día, pero él le cobraba y prácticamente le quitaba ese dinero. ¿Por qué? Porque a él le interesaba lo material. Hoy día nosotros como cristianos, hermanos, muchas veces podemos tener toda la riqueza del mundo. Podemos tener un bienestar muy bueno, podemos tener mucho dinero, podemos tener una clase económica muy buena. Pero hagámonos la pregunta, de todo lo que tenemos, de todo lo que nosotros poseemos, ¿el Señor estará mirando eso o estará mirando lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra vida como cristianos? Que Dios nos ayude. Muchas veces, hermanos, nosotros tenemos tanto capital que nos olvidamos de orar al Señor, de clamar al Señor, de pedirle al Señor y darle gracias, porque lo que nosotros tenemos hoy día, hermano, lo material, lo poco y nada, nuestro hogar, todo nuestro bienestar que tenemos hoy día, hermano, es por misericordia del Señor. Es porque Él nos da, es porque Él nos presta. Nada de lo que poseemos nosotros en esta tierra es nuestro. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Él dijo que le devolvía, ¿cierto?, la mitad de sus bienes, Él lo iba a repartir con los pobres. Imagínense cómo estaba su conciencia, su mente, cómo estaba ese hombre hecho pedazo por dentro. El pecado lo tenía por comido. Y he aquí que él reconoció y Jesús le perdonó.
Y cuando él le dijo a Jesús, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, o sea, quiere decir que él le había cobrado más de lo que tenía que la gente pagarle. ¿Cuántas veces nosotros también lo hacemos? Pero después nos damos cuenta y decimos, no, yo soy un cristiano y no puedo hacer esto. Que Dios nos ayude, hermano. Dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Jesús no le miró su pecado, Jesús le miró su corazón, su alma, y era el arrepentimiento que él había sentido en ese momento. Que Dios nos bendiga, hermano. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que yo le acababa de decir. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, Jesús no vino la gente que se cree buena, que se cree quizás muchas veces piensan que porque tienen todo están bien. No, hay un momento propicio, hay un momento justo, un minuto, un segundo, que Jesús está allí. Y en ese momento, cuando ya se cumple el segundo, Jesús le toca su corazón a la persona y lo trae a sus caminos. No importa la condición que ande, no importa dónde ande, no importa cómo esté, si es grande, si es chico, si es feo, si es bonito, si le falta un ojo, si le falta una pierna. Jesús no mira eso, Jesús le mira el corazón. Jesús mira el alma. Que Dios nos bendiga, hermanos. Hoy día hay muchos cristianos, hermanos, que quizás se engañan a sí mismos. Hay muchas personas que se engañan a sí mismos, hermanos, y no nos damos cuenta que estamos cometiendo un doble delito delante de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos bendiga. Mira la noticia el otro día, hermanos, aquel varón, hermanos, que se engañó a sí mismo. Él se sintió a lo mejor un ser mucho más capacitado que la autoridad, mucho más intelectual que cualquier otra persona, quizás mucho más en su orgullo, su físico, pero Dios lo humilló, le hizo pasar una vergüenza. Por eso, hermano, tengamos cuidado nosotros. Tengamos cuidado, hermano, como cristianos, para no seguir desperdiciando este evangelio, para no seguir, hermanos, llevando este evangelio a que sea pisoteado. Tengamos cuidado con nuestros amigos, con nuestros patrones, en nuestro trabajo, donde quiera que andemos. Tengamos cuidado, hermanos, en hablar, en dirigirnos a una autoridad. Aunque nosotros, hermanos, muchas veces tengamos la razón, pero nosotros tenemos que respetar para que nosotros como cristianos también nos respeten. Que Dios nos bendiga, hermanos. Seamos como Zaqueo, humillémonos, porque Zaqueo era chiquitito, pero era altanero, tenía un orgullo. Él era un personaje que todo el mundo le tenía temor, porque lo veían y la gente se escondía, porque a él lo que le interesaba eran sus ganancias. Pero nosotros, ¿qué nos interesa a nosotros? Tener ganancia para con Cristo, para nuestra salvación. Que Dios nos bendiga, hermanos. Un pequeño trozo de su palabra, lo poco que puedo, hermano, exhortarle a la palabra del Señor. Que Dios nos bendiga. Voy a cantar otras alabanzas, hermano, para la gloria del Señor. Como muchos saben, a mí me gusta cantar. Y lo voy a hacer para la gloria de Dios. Hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, hermanos, y
Estaba buscando una alabanza, hermanos, que mucho tiempo atrás la escuché al pastor. Hermanos, y la quiero cantar para la gloria de mi Señor. Es una alabanza que el pastor José le para el Señor. Desierto que agua para el alma no puede producir. Y en ese desierto mi alma transitaba muriéndose de sed. El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús, yo la tomé. Y desde ese momento ha transformado mi alma y ahora soy feliz. Calmado el ansia y deseo del mundo, placer nunca tendré. Mi alma está bebiendo del agua de la vida y el agua de mi Jesús. El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús, yo la tomé. Y desde ese momento ha transformado mi alma y
bendiga, hermanos. Bendiciones para todos mis hermanos que están viendo este video. Que Dios les bendiga mucho.